y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Del otro aplauso al Señor con todas sus fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema seamos perseverantes. Amén. Seamos perseverantes. ¿Qué es ser perseverante? ¿Qué es perseverar? ¿Qué es continuar con una actitud de perseverancia en nuestro diario vivir? Bueno, perseverar, acorde a lo que es el diccionario de la Real Academia, nos enseña que perseverar es mantenerse constante en lo que se ha comenzado, en una actitud o en una opinión. Es decir, también se puede traducir o de alguna manera una similitud o un significado similar es durar o permanecer en algo durante mucho tiempo. Amén. Es decir, si hemos iniciado alguna actividad, si hemos iniciado cualquiera que sea la actividad que usted pueda imaginarse, llámese un negocio, llámese un entrenamiento para alguna disciplina deportiva, lo importante es perseverar día tras día en lo que uno se ha propuesto para llegar a alcanzar esa meta. Usted puede imaginarse a un atleta de alto rendimiento prepararse para unas olimpiadas, pero en lugar de seguir ejercitándose y llevar una dieta balanceada y prácticamente constante, usted se puede imaginar a un atleta que va a llegar a la meta o va a llegar a su propósito si vive en una actitud relajada y no es constante con su preparación. La respuesta es no. La respuesta es no, porque un atleta de alto rendimiento que se está preparando para competir mundialmente contra otro montón de personas que están preparándose por el mismo objetivo, no puede tener un solo instante, un solo día prácticamente sin estar mentalizado en lo que tiene que hacer para alcanzar el objetivo. ¿Está usted de acuerdo conmigo en esta mañana? Muy bien. Ahora, poniendo en perspectiva este ejemplo, pero ahora poniéndolo en aplicación para nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, ¿usted cree que como cristianos nos podemos dar el lujo de relajarnos en nuestra vida cristiana? La realidad es que no. Dirá por ahí algunos dichos, ¿no? Cristianos, el que no ora, ya sabe quién se lo devora, ¿verdad? Y el que no ayuna, pues se lo desayunan. Entonces, lo importante es que usted y yo, en esta carrera cristiana, nos mantengamos en una perseverancia continua, sin tener actitud de relajamiento. Porque en el primer instante que usted y yo nos relajemos, ¿para qué le explico y para qué le platico si ya sabemos las consecuencias? ¿Verdad? Lo importante es ser constantes. Y una vez que hemos iniciado esa carrera, no desistir y no voltear atrás. Amén. Dentro de la perseverancia del cristiano y lo que concierne a nosotros como hijos de Dios en perseverar día tras día, hay muchas cosas en las que se persevera. Por ejemplo, ¿acaso será que un hijo de Dios, que un cristiano, puede dejar de perseverar en el amor? No. Aunque le hagan a usted un desaire y aunque le hagan una mala jugada, aún así, usted tiene que perseverar en él. No, pastor, es que eso es bien complicado. Yo lo sé, pero no es una opción para usted y para mí. Relajarnos en el amar o dejar de amar a nuestros. La palabra nos insta y nos enseña que usted y yo tenemos que tener un amor profundo por aquel que es nuestro prójimo, sin importar que sea nuestro enemigo. Porque ¿sabe algo? Cuando usted y yo nos venimos al Señor y somos hijos de Dios y el amor de Dios nos ha transformado, nos ha cambiado desde nuestro interior hasta nuestro exterior, no miraremos a esas personas como nuestros enemigos. Los vamos a ver como un alma que necesita conocer al Señor. Y lo vamos a ver con el amor que Dios nos miró a usted y a mí en algún momento y que con ese mismo amor conquistó el corazón. ¿Está usted conmigo? Y es así como usted y yo, aunque en nuestra vida pasada, lejos del Señor, no podíamos expresar, no recibimos y no tuvimos amor quizás para usted y para mí, pero ahora que estamos en el Señor, usted y yo podemos expresar amor para con nuestra familia.
Podemos expresar amor para con nuestro prójimo porque el amor de Dios nos ha transformado y ha impactado nuestra vida de tal manera que ese mismo amor que yo he disfrutado de Dios hacia mi persona es el mismo amor que yo puedo brindar y dar a aquellas personas que me rodean. Cuanto más a los de la fe. El hermano. Ámalo. Si no puedes amar a tus hermanos en la fe, ¿cómo podemos decir que amamos al Señor? Amén. Y nuestro hermano es la imagen de Cristo. Amén. Nuestro hermano ha sido rescatado por el Señor, al igual que tú, al igual que yo, y por lo tanto, no podemos dejar de darnos el lujo, no podemos darnos el lujo, más bien, de dejar de amar a aquel que ha sido comprado, que ha sido redimido con la sangre del Cordero, con la misma que yo he sido redimido al día de hoy. Amén. ¿Está conmigo, familia? Lo miro muy serio. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora, Pablo viene y habla a los Gálatas en este versículo 1 y dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, ¿quién de nosotros tendría la osadía el día de hoy de jactarse de ser mejor que el hermano que está a un lado, o del hermano que vive en China, que vive en Roma, o el hermano que vive allá en Júpiter? Ah, no, allá no, ¿verdad? Pero ¿quién se podría jactar de ser mejor que tal o cual hermano el día de hoy? La realidad es que ninguno tenemos el privilegio ni tenemos prácticamente la posición de poder jactarnos prácticamente o sentirnos más que unos o más que otros, porque todos tenemos las mismas debilidades, la misma condición humana, que de alguna manera, si el día de hoy yo estoy firme, puede ser que el día de mañana tenga un pequeño tropiezo en mi vida en Cristo. Amén. Por lo tanto, si el día de hoy, o el día de mañana, o pasado mañana, o el año próximo, yo me percato que uno de mis hermanos ha caído o ha tenido alguna condición difícil en su vida, yo no debo de jactarme y decir: es que yo no soy como él, que él es tan falto y fíjate lo que sucedió en su vida. Yo no tengo esa autoridad, yo no tengo prácticamente ese derecho de jactarme y decir que soy mejor que él. Puede ser que el día de mañana yo caiga peor que él y no habrá una mano que me levante por simplemente tener esa actitud de sentirme y jactarme más que aquel o aquel hermano que tuvo una pequeña falta. ¿Está conmigo, familia? Por lo tanto, si el amor de Dios que invade nuestro corazón está en nosotros y somos practicantes del amor de Dios en nuestro diario vivir, esta actitud no tomará un dominio en nuestra vida, sino que nuestra actitud, y lo que Pablo está invitando a los de Gálatas, es que sean mansos, a que sean gentiles y que sean humildes. A que sean humildes, que tengan gentileza con los hermanos, con la familia de la fe, que tengan mansedumbre y que con toda humildad podamos acercarnos con aquel hermano que ha tenido una falta, que ha tenido un tropiezo, y poder acercarnos y echarle la mano, pero no al cuello, sino para levantar. Amén. ¿Está conmigo, familia? Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados, hemos sido conformados como una familia para hacer soportes el uno al otro, para echarnos la mano, para ponerle el hombro y de alguna manera, si es necesario, hasta cargar a aquel que ha caído. Amén. Pablo llega a Gálatas y dice: ¿saben qué? Lo que yo les enseñé a ustedes prácticamente no lo están practicando como la forma como yo los enseñé. Pablo en algún momento llegó con los Gálatas, les habló del Evangelio, les habló de la verdad del Señor, les predicó de las buenas nuevas de salvación, y prácticamente los Gálatas llevaban una trayectoria en la vida cristiana, en el Evangelio de la fe. Pero el libro de Gálatas enseña que Pablo, cuando vuelve a visitarlos, los encuentra practicando las cosas de la ley y siendo convencidos por los judaizantes, y llevarlo nuevamente a los de Gálatas a practicar las cosas de la ley. Y cuando Pablo llega con ellos dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado?
¿Quién los ha engañado nuevamente? ¿Quién los ha sacado de la verdad del Evangelio y ahora los está llevando nuevamente a practicar las cosas de la ley? ¿Y cómo era que funcionaba la ley? La ley era algo que condenaba a las personas y los llevaba nuevamente a la maldición. Es decir, prácticamente cuando una persona cometió una falta acorde a la ley, ¿qué era lo que merecía esa persona? Ser apedreado, ser juzgado, prácticamente ser señalado. Porque de alguna forma la ley, como dice la palabra, fue el ayo para reconocer nuestra debilidad, nuestra condición como seres humanos. Pero los de la ley, los practicantes de la ley, cuando veían a una persona que cometió una falta, prácticamente, no te acerques porque ya cometió una falta, faltó a la ley. Entonces, de alguna manera, los de Gálatas, habiendo conocido la verdad del Evangelio, estaban siendo nuevamente llevados a la práctica judaizante y de alguna manera los llevaba a entrar en esa contienda, ¿no? No, pues que yo soy de la ley, no, pues que yo soy de Cristo, el que Pablo nos predicó, y prácticamente caía en una condición totalmente que se contraponía al Evangelio del Señor y a lo que Pablo había explicado y enseñado a los de Gálatas. Entonces, cuando Pablo vuelve a llegar y los mira de esta manera, pues cómo nos iban a jactar, cómo nos iban a ver ese tipo de contiendas entre ellos, pues si ya había una cuestión que los estaba dividiendo y esa cuestión estaba en el pensamiento, porque unos querían servir a Cristo y otros querían seguir a la ley. Y de alguna manera cuando llega Pablo comienza a corregirlos. Y comienza a corregir las actitudes de todos y cada uno de ellos. Y entonces le dice, hey, no te jactes de nadie. No te creas más que el hermano y que este. Porque de alguna forma la condición que él atraviesa y las condiciones que ellos están atravesando, tú las puedes llegar a atravesar el día de mañana. Por lo tanto, mejor disponte en la humildad y ten esa actitud de mansedumbre para que si tú notas que uno de tus hermanos ha caído, puedas acercarte con un corazón correcto y puedas levantarlo para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando llevamos esto a la práctica cristiana, a nuestra vida como hijos de Dios, ¿qué tanto estamos practicando esta verdad del Evangelio en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos llevando a cabo esta práctica en nuestro diario vivir? ¿Somos los que señalamos? ¿Somos los que en lugar de levantar, enterramos al hermano más de lo que ya está prácticamente enterrado en la tierra? ¿O prácticamente tenemos la actitud correcta, tal cuando la enseñó el Señor Jesucristo en su palabra, y prácticamente Pablo nos la recalca en múltiples ocasiones en las cartas que él escribió, que de alguna manera aprendamos a sobrellevarnos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros y que de alguna manera aprendamos a considerar a nuestro hermano como a nosotros mismos? Esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser nuestra práctica cristiana. Que aunque conozcamos la debilidad del hermano, que aunque conozcamos su falta, aunque conozcamos su condición, nosotros tengamos un espíritu presto para ayudar, para fortalecer, para orar y para acercarlo cada día más al Señor. Porque usted y yo somos una familia. Amén. Usted y yo somos un cuerpo en Cristo. ¿Y será acaso que un cuerpo puede estar dividido? No. Aunque a veces sucede, ¿verdad? Pero no debería. No debería. Todo el cuerpo debe estar unido y conformado como tal cual lo es. Y de alguna manera eso es de responsabilidad suya, responsabilidad mía y responsabilidad de todos los integrantes del cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo, familia? Más adelante dice el versículo 2, sobrellevad los unos a los otros las cargas, cumpliendo así la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo que se refiere Pablo en este versículo de Gálatas capítulo 6 versículo 2? Bueno, lo que habla Pablo y lo que se refiere a cuanto a la ley de Cristo específicamente habla del mandamiento que el Señor Jesús nos dejó a usted y a mí. Y eso es, amarás a los demás como a ti mismo. Amén. Como a ti mismo. Así como amamos al Señor y con todo nuestro corazón les prestamos todos nuestros sentimientos a Él, nos acercamos confiadamente a Él y expresamos que le amamos, de la misma manera dice el Señor, pues también así como a ti mismo te amas, tienes que amar prácticamente a tu hermano.
Tienes que amar prácticamente a aquellos prácticamente que están contigo, los que son de la fe, y también ame a sus enemigos. Entonces, de alguna manera, si el Señor me insta a que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, esa es la ley y el mandamiento que el Señor nos ha dejado a usted y a mí. Y es el mismo mandamiento y la misma ley que Pablo está hablando a Gálatas. Él les está hablando que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y asimismo cumpliremos y llevará cumplida la ley de Cristo, que es el amar a los demás. ¿Sabe qué? Porque la ley del Señor, lo que enseñó el Señor Jesucristo, todo se centraliza en el amor. Todo está centrado en el amor. Si aprendemos a amar al Señor sobre todas las cosas, amándolo todavía más que a mí mismo, prácticamente no tendremos conflicto en absolutamente nada en nuestro servicio al Señor. Y si yo aprendo a amar a mi hermano, a mi prójimo, como a mí mismo, no tendremos conflicto en esta vida con nadie. Amén. Mi esposa no se molesta cuando yo le digo que amo más al Señor que a ella, porque ella me dice lo mismo, ¿verdad? Y de alguna manera entendemos esa parte y es importante que aprendamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y de esa manera nuestra vida será conducida y dirigida por el Señor, por su palabra, y seremos perseverantes en lo que Dios ha estipulado, en lo cual usted y yo debemos caminar día tras día. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. El que se cree más que los demás, a sí mismo engaña su corazón, engaña su mente y de alguna manera ignora que el grande de todo el mundo, de todo el universo, es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Así que, ¿de qué podemos jactarnos el día de hoy? ¿De qué podemos jactarnos? Es que yo soy bien inteligente, es que yo tengo ojos verdes, ¿no? Es que yo tengo esto, yo tengo el otro, una casa allá en Hawái. Hermano, lo que nos jactemos en esta vida todo es perecedero. Este cuerpo aún es perecedero. Hasta que sea transformado por algo incorruptible y que sea transformado por un cuerpo glorificado, hasta entonces se terminará lo perecedero que es este cuerpo el día de hoy. Amén. Pero no hay nada en lo que podamos jactarnos. Y déjeme, le doy una noticia. Si nos llegamos a jactar de algo que asumimos que tenemos y que de alguna manera nos hace sentir preeminentes o lo que usted quiera mencionar, déjeme decirle que Dios es el dueño del oro y de la plata y todo lo que hay en este mundo. ¿Amén? Así que ¿de qué podemos jactarnos el día? Que compré una casa allá en la luna porque ya me la ven. Ya compré un terreno allá en Marte. Aún de todo eso el Señor es dueño. Amén. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos el día de hoy. Entonces, de alguna manera, el que se cree que es algo, pues, I'm sorry con excuse me, pero no somos nada en esta tierra, Señor. Amén. Prácticamente, el Señor nos ha dado valor a nosotros y por Él tenemos un valor incalculable. Amén. Lejos del Señor, dice, nada somos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Y antes de que llegáramos al Señor, que Él nos llamara y nos trajera prácticamente a su propósito y su voluntad, prácticamente antes de eso, no había absolutamente nada para usted y para mí. Amén. Pero hoy que tenemos a Cristo, hoy que Él nos ha llamado, que nos ha traído a Él, prácticamente es que ahora somos alguien. Pero aún así no tenemos nada de que jactarnos, porque todo le pertenece a Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, mi hermano, que si alguno cree que es algo, con esa actitud, absolutamente nadie ganará estima ni de los hombres, ni tan siquiera de Dios. Porque la palabra del Señor dice que a los que se jactan, a los que se creen mucho, los mira de lejos. Amén. Pero al humilde, el Señor prácticamente lo mira con agrado. Así que, ¿cuál es la actitud más conveniente para usted y para mí el día de hoy como hijos de Dios? Una actitud humilde. Una actitud humilde, hermano. Acercarnos al Señor con humildad. Acercarnos con la familia de Cristo con humildad. Sin tener nada que jactarnos porque no tenemos nada que jactarnos el día de hoy. Amén.
por la misericordia del Señor, el Señor nos dará galardones y tenemos coronas que el Señor nos va a entregar. Amén. Pero el libro de Apocalipsis dice que así como Él nos las entregará como un premio por nuestra labor, amén, así mismo nosotros las tomaremos y las arrojaremos delante de Él en reconocimiento que Él es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice el libro de comentarios de Matthew Henry. Fíjense bien lo que dice Matthew Henry en su libro de comentarios. Se aconseja que cada uno ponga a prueba su propia obra. Cuanto mejor conozcamos nuestros propios corazones y nuestros caminos, menos despreciaremos a los demás y más dispuestos estaremos a ayudarlos en sus enfermedades y en sus aflicciones. Amén. En otras palabras, cuando usted y yo consideramos nuestras obras y sabemos que de alguna manera, ya sea que son buenas delante del Señor, que son agradables delante del Señor y que llevamos una trayectoria correcta en el camino del Señor y que procuramos cada día ser perseverantes en el camino del Señor, eso nos va a acercar cada día a no gloriarnos a nosotros mismos, sino que nuestra misma actitud, nuestra forma de caminar en el Señor nos llevará a tener un carácter cada día más como Cristo. Amén. Y cuando usted y yo miremos a alguien que está en aflicción, usted y yo podremos accionar con una actitud correcta para poder ayudarle. ¿Sí? No seremos personas apáticas a la necesidad del hermano, a la necesidad de la hermana. Porque sabe, cuando el amor de Dios, nuestros caminos, nuestros pasos, estamos siendo perseverantes en caminar en el amor del Señor y ser conducidos por su palabra y ser imitadores de Cristo cada día conforme a su ejemplo nos dejó en esta tierra y que está escrito en su palabra la forma como debemos de caminar, mientras cada día procuremos ser más como el Señor y ser obedientes a su palabra, para usted y para mí no será difícil que podamos tener una actitud de misericordia con nuestros hermanos. Amén. No será difícil porque nuestro corazón lo podemos sopesar o más bien ponerlo frente a un espejo que es la palabra del Señor y podemos discernir si nuestras actitudes son correctas. Dios nos ha dado a usted y a mí la capacidad del raciocinio. Amén. Nos ha dado esa capacidad de poder razonar en nuestras acciones. Y usted y yo tenemos la capacidad de pararnos frente a un espejo y poder preguntarnos si lo que estamos haciendo el día de hoy es correcto o no es correcto ante los ojos de nuestro Dios. No ocupamos que alguien venga y nos diga y nos corrija lo que está mal. Usted y yo sabemos lo que está mal. Usted y yo sabemos por el camino que estamos yendo y lo que es incorrecto, que no le agrada al Señor, y sabemos también hacer lo que es correcto delante de sus ojos. Y cuando nosotros somos conscientes de ello, cuando usted y yo somos personas que somos prácticamente coherentes con la palabra del Señor y tratamos de ser coherentes con ello, usted y yo podremos llevar nuestra vida y sopesarla junto a la palabra del Señor y analizar si lo que estamos haciendo nos está acercando más a Dios o nos está alejando. Amén. Pero mientras vayamos apegados a la palabra del Señor y nuestro corazón prácticamente se encuentre el día de hoy aprobado a la luz de la palabra, en usted y en mí no estará difícil hacer esto. En usted y en mí no estará difícil demostrar una actitud de ayuda para aquellos que tienen una situación compleja el día de hoy. Amén. Pero qué difícil sería que no lleváramos nuestra vida acorde a la palabra del Señor y que no nos detengamos a analizar nuestra forma de vida el día de hoy a la luz de la palabra y que no permitamos ser corregidos por la palabra del Señor. Amén. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el día de mañana miraremos la necesidad y en lugar de atenderla, únicamente diremos, que Dios te bendiga, Dios te suba, que Dios te dé, que Dios esto, que... No, hermano, a veces es necesario también la acción de parte de nosotros. Amén. Accionar en la necesidad del hermano, porque usted y yo no sabemos la condición que están atravesando. ¿Sabe? El día viernes estuvimos también predicando en una vigilia, estuvimos prácticamente compartiendo la palabra del Señor y hablábamos acerca de un punto tan importante que es en la familia de Cristo. Amén. Y es que a veces nos vemos aquí bien bonitos, ¿verdad? La corbatita, trajecito,
el hermano se peinó diferente el día de hoy y se mira bien guapo el hermano. La hermana mira los zapatos, que el vestido que trae está despampanante, ¿no? Y todo bien adornado por fuera y nos vemos bien bonitos todos, ¿no? Bien guapos. Pero resulta que el hermano o la hermana, dentro de su ser, está teniendo un problema tan complejo que su maquillaje, su vestido, no permite que salga hacia afuera. Y tenemos condiciones tan complejas dentro de nosotros que muchas de las veces estamos requiriendo o necesitando de un abrazo, una palabra de aliento. Y ¿sabe algo? A veces por no tener la actitud correcta con el cuerpo de Cristo, muchas de las veces pasamos por desapercibido esa coinonía, ese amor como cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe usted que un amor lleno del amor del Señor, un abrazo lleno del amor del Señor, puede llegar a sanar un corazón lastimado, un corazón herido, y puede llegar a darle la fortaleza que la persona está necesitando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que es importante que pongamos a prueba nuestro corazón. Que pongamos nuestro corazón a prueba y veamos nuestro accionar. Si estamos caminando conforme la instrucción de la palabra del Señor o solamente estamos llevando una vida en automático en nuestra vida cristiana del diario vivir. Amén. Yo le aconsejo algo. Yo sé que aquí no pasa esto, solamente allá en Júpiter, en Urano, en Plutón, ¿verdad? Solamente pasa allá aquel lado. Pero si usted conoce a un hermano en la fe, a un cristiano, déle este consejo. No caminemos la vida en Cristo, sino seamos conscientes de cada paso que hacemos. Amén. Porque nuestros pasos van a dejar huella para bien o van a dejar una huella ausente del amor de Dios donde estamos el día de hoy. Amén. ¿Está conmigo, familia? Gloria a Dios. Avanzamos. Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. El libro de comentarios de Juan Calvino acerca de este versículo dice lo siguiente: por muy ligeros que parezcan los pecados a los hombres cuando los cometen, encontrarán con una carga pesada cuando lleguen a contar con Dios sobre ellos. Amén. Es decir, cuando prácticamente comparándolo o poniéndolos delante del Señor. Dice, ningún hombre puede pagar un rescate por un ser humano. Por lo tanto, el pecado es una carga para el hombre, pero más que para el hombre, para su alma. Amén. Entonces, el apóstol Pablo de alguna manera nos enseña o nos trata de dar a entender a nosotros que la forma como caminemos en nuestro diario vivir, aún como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, eso nos cuenta como una falta, como un pecado. Amén. Por lo tanto, si yo pongo mi obra a prueba, pero de alguna manera encuentro que mi corazón no es correcto ante la palabra del Señor, entonces yo llevaré mi propia carga por hacer caso omiso a una instrucción dada en la palabra del Señor acerca de mi forma de vivir o de conducirme mi vida cristiana. Amén. Entonces, de alguna manera, el no hacer lo bueno, el no hacer lo que es correcto o no va a tener un comportamiento acorde a lo que es un hijo de Dios, esto puede llegar a generarme una carga a mí que de alguna manera puede ser traducida en otras palabras como una falta que estoy cometiendo ante los ojos de Dios por no hacer lo que me es conveniente hacer como familia o cuerpo de Cristo. Amén. Dice más adelante, el apóstol afirma que las conclusiones falsas a las que nos conducen no encontrarán lugar en el juicio de Dios, porque allí cada uno llevará su propia carga y ninguno será absuelto por sus propios pecados. Amén. Todos nosotros debemos cada día presentarnos delante de Dios aprobados. Amén. Como lo enseña la palabra del Señor. Procura con diligencia sentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Amén. Por lo tanto, tenemos que encontrarnos todo el tiempo, procurar encontrarnos delante de Dios aprobados en nuestra forma de caminar. Amén. ¿Está conmigo, familia? Vamos a terminar ya, Ya vamos avanzando. Versículo 6 dice, y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe
de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, ¿qué contexto tiene este versículo que Pablo le está enseñando a los Gálatas? El contexto es el siguiente, mi amado hermano. Pablo, cada vez que estableció una iglesia, que doctrinaba, discipulaba a un lugar, ¿verdad? Él siempre dejaba establecidos líderes que de alguna manera llevaban a cabo la enseñanza en aquel lugar. Ahora, cuando Pablo llega a Gálatas y encuentra que los de Gálatas se habían desviado, Pablo encuentra que estos hombres de alguna manera estaban descuidando una parte importante, y era prestar atención a las instrucciones de la palabra del Señor, que de alguna manera ciertamente habían sido dejadas por Dios, encomendadas a Pablo, y Pablo encomendó a las personas que estaban responsables de enseñar en aquel momento la palabra del Señor, pero de alguna manera los de Gálatas estaban haciendo caso omiso a los maestros que eran responsables de enseñar la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, aquellas personas descuidaron la atención de las enseñanzas de estos maestros, y por lo tanto, estas personas comenzaron a desviarse de lo que no era lo correcto, es decir, volvían a la doctrina judaizante. Y los maestros, de alguna manera, pues no teniendo a quién enseñar, pues oye, pues a quién enseñamos, pues de alguna manera ya no quieren prestar atención a nosotros. Entonces comenzaron a tener descuidos tan importantes que son para la obra de cosas que son para la obra del Señor, que de alguna manera todo se estaba descontrolando en aquel lugar. Y lo único que reflejó esta actitud de los de Gálatas al despreciar la instrucción de la palabra del Señor en el Evangelio, mostró una actitud de la más baja ingratitud hacia la obra que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Amén. Es decir, los maestros prácticamente, como estaban de alguna forma queriendo enseñar y ellos no dejaban enseñarse, la palabra que ellos enseñaban fue despreciada, y entonces prácticamente fue que los de Gálatas comenzaron a desviarse nuevamente a judaizar. Y sabe algo, mi amado hermano, esto es algo de lo que el enemigo se enfoca en trabajar en las iglesias, en la mente de la iglesia, amén, en llevarlos a un punto en el cual los lleve a un engaño, y en ese engaño llevar a defraudar a los ministros piadosos, y que no les brinden el apoyo que la iglesia necesita para que la iglesia pueda persistir y seguir adelante en la obra del Señor. Ahora, ¿a qué punto específicamente habla Pablo en esto? Aparte de apartarse Gálatas de la enseñanza, ¿de qué punto estaba hablando Pablo también? Pablo está hablando de una cuestión en la economía de la iglesia. Amén. Los de Gálatas están descuidando su atención a la palabra del Señor, pero también los de Gálatas estaban dejando de aportar para que la obra del Señor persevere. Amén. ¿Cuántos creen que la aportación de los hijos de Dios para la obra del Señor es importante llevarla a cabo? Amén. ¿Sabe algo? Tiempo atrás analizábamos un punto y hablamos de esto prácticamente. Si la iglesia de Cristo deja de amar la obra de Dios, deja de amar la obra de Dios, deja de amar su iglesia, deja de amar el lugar al que pertenecen, lo más seguro es que con esa falta de amor y esas actitudes tan faltas de amor van a llevar que cada iglesia poco a poco vaya siendo cerrada. Amén. ¿Por qué? Porque ciertamente las rentas, los locales, los lugares donde se pagan biles, prácticamente se sostienen con el amor que la iglesia tiene a la obra del Señor. Amén. Esto no es cosa de otro mundo, esto no es cosa únicamente, es que esto solamente se da en otros lugares, esto no funciona aquí de esta manera. No, esto funciona así aquí en la tierra. Amén. Y la iglesia el cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de sostener la obra del Señor. Amén. Yo le voy a decir algo, de alguna forma, si eso llega a cesar, prácticamente el enemigo estaría cumpliendo una función o un objetivo en el cual él lleva prácticamente a que la iglesia sufra de estas condiciones y prácticamente las iglesias vayan cerrándose poco a poco. Y eso es lo que estaba pasando con Gálatas. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Dejaron de sostener a los ministros, dejaron de sostener la obra del Señor, dejaron de aportar para la obra del Señor, y entonces la obra del Señor comenzó a menguar, al grado que prácticamente todo quedó prácticamente de un lado, abandonado totalmente. Amén. Pues qué importante es que usted y yo, como hijos de Dios, qué importante es que usted y yo procuremos todo el tiempo aportar para la obra del Señor.
Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy, ¿verdad? Y es una pregunta que se le hace a toda la iglesia universal, amén, de todo el mundo. Si cada miembro de la iglesia de Cristo, de alguna manera Dios le permitiera abrir una iglesia y que de alguna manera comenzaran a ejercer un llamado en el Señor, ¿cómo le gustaría a ese miembro del cuerpo de Cristo ejerciendo un ministerio? ¿Cómo le gustaría a ese miembro que su congregación fuera? ¿Que fuera una congregación que no diera para la obra del Señor? ¿O le gustaría que fueran puros miembros generosos que den para la obra del Señor? Pues obviamente todos van, no, que sean bien generosos porque se van a ocupar pagar biles, se van a ocupar pagar rentas, se van a ocupar pagar esto, otro, ¿no? Claro, a todos nos gustaría así, ¿verdad? Pero de alguna manera nuestra forma como cuerpo de Cristo debe ser esa actitud de la que yo le estoy hablando, amén. Dar para la obra del Señor sin importar prácticamente de alguna manera la condición de alguna forma. ¿Cómo le puedo explicar esto? En ocasiones, bien decía nuestro hermano Jefté hace un momento cuando levantaban la ofrenda, no, su mamá, ¿verdad? Decía, cada uno dé como propuso en su corazón. Y al momento de darlo, yo siempre lo he dicho y lo enseño en la iglesia de esta manera, siempre nuestra ofrenda tiene que ser planificada desde nuestra casa. No es una ofrenda espontánea. Y cuando aportamos para la obra del Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón, con la actitud que es correcta. Y es lo que Pablo llevaba a los de Gálatas en esta exhortación, que les decía, siempre que den palabra del Señor, no descuiden lo que es del Señor. Amén. Procuren siempre darlo, porque los de Gálatas lo abandonaron, lo dejaron de un lado, pero de alguna manera era importante que eso se llevara a cabo para que la obra del Señor persevere y persista en esta tierra. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne, usted y yo sabemos exactamente a qué se refiere la palabra del Señor. Es decir, sembrar para nuestras necesidades del presente, sembrar para una cuenta para la vida futura. Y todo esto es bueno, claro que es buenísimo. Pero de alguna forma para nosotros es sumamente importante que sembremos en las cosas del Espíritu y no estemos dedicados a las cosas de la carne al 100%, olvidando las cosas que pertenecen a la condición del Espíritu, que es para usted y para mí. Amén. Es decir, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que sembremos en el Espíritu de las cosas que son para la vida eterna. Seguimos para que del Espíritu sean para vida eterna. Dice, aunque la vida eterna para usted y para mí es una recompensa, no se sigue que seamos justificados por las obras, sino que las obras, aunque no son meritorias para salvación, tanto para usted como para mí, de alguna manera en usted y en mí tiene que estar el que estemos alegres, aportemos con alegría para el Señor en todos los aspectos que sea necesario. Es decir, mi forma de vida como hijo de Dios repercutirá para la obra del Señor. Mi forma de vida, conforme yo camine día tras día, va a repercutir o para que otros se acerquen al Señor, o si mi forma de vida es contraria a lo que instruye la palabra del Señor, pues simplemente mi testimonio llevará a que otros no quieran conocer cada día al Señor. Amén. Por eso es importante que usted y yo procuremos todo el tiempo a sembrar en las cosas del Espíritu. Amén. Que procuremos todo el día sembrar en las cosas del Espíritu. Mientras estemos en esta tierra, mi amado hermano, en usted y en mí es importante la palabra del Señor, que usted y yo somos cartas abiertas para el mundo. Amén. Usted y yo, al momento donde nos trasladamos y donde quiera que vayamos, usted y yo vamos a reflejar la forma de vida y el estilo de vida que llevamos desde nuestra casa hasta el lugar donde trabajamos. De usted y de mí va a depender que las personas anhelen ser como usted, anhelen ser como yo, y de alguna manera procuren obtener de lo que usted y yo tenemos. Amén. Y estoy hablando de las cosas que conciernen al Espíritu. Él es una persona llena de amor. Refleja el amor donde quiera que Él va, donde quiera hace una buena obra, donde quiera hace esto, donde quiera hace aquello. Y en eso nos conviene usted y a mí sembrar día tras día.
Amén. Eso nos conviene sembrar usted y a mí nuestro diario vivir y en nuestra trayectoria del día a día. Que nuestro testimonio refleje la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nuestra forma de vida refleje lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en usted, en mí. Y que nuestras obras repercutan para vida eterna. ¿Amén? Que repercutan para que otros anhelen acercarse al Señor. Que repercutan para que otros anhelen conocer al Señor. Amén. Pero qué triste sería que nuestra vida fuera por un camino distinto. Que en lugar de ocuparnos de las cosas del Espíritu, que son las que retribuyen para vida eterna, que nos ocupemos en las cosas de la carne. Y estemos más afanados por las cosas de la carne que por las cosas del Espíritu. Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy. ¿En qué quiere afanarse usted? ¿En las cosas de la carne? Yo prefiero afanarme mejor en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Vivir ocupado en las cosas del Señor. Porque de alguna manera es más conveniente para usted y para mí. Y los beneficios que resultan de esas obras llevan un nombre. Y ese nombre será recompensa cuando estemos delante de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Como último punto, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿A usted lo han criticado por hacer? ¿A usted lo han criticado por ser generoso? ¿A usted lo han criticado por ser una persona que ayuda a todo mundo? ¿A su familia, a sus amigos, a los de la iglesia? ¿Usted lo han criticado? Que lo sigan criticando. Siga haciendo lo que es bueno. Siga haciendo lo que es conveniente. Amén. La palabra del Señor nos enseña que no dejemos de hacer el bien. Y hacer el bien encierra y encapsula muchísimas acciones que usted y yo día tras día debemos procurar hacer en nuestro diario vivir. Amén. Interprételo usted como usted quiera, lo que es hacer bien. Darle de comer al necesitado, llevarle un vaso de agua al sediento, llevarle una vestimenta al que está prácticamente sin ropa, llevarle alimento a los de la calle, a las personas que tienen condición de calle deplorable, ¿verdad? Eso es hacer bien, claro, es hacer bien. Pero también la palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, ese tipo de bien, pero que no lo hagamos aún más, prácticamente, con los de la familia de la fe. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un bien usted para la familia? ¿Cuándo fue la última vez que hizo un bien para con un hermano en Cristo? No, pastor, yo no me acuerdo de un mal más reciente. Pero es importante que esta actitud sea en nosotros, porque entonces cumpliremos lo que dice la palabra del Señor, que todo lo tenían en común la iglesia primitiva. ¿Ven? Y hoy no tiene que serles. Hoy lo tenemos que tener todo en común. Yo me siento bien, yo quiero que mi hermano se sienta. Yo me siento contento, yo quiero que mi hermano esté. Yo estoy feliz el día de hoy, quiero que mi hermano esté feliz. Deja, voy y le saco una sonrisa. Hoy me siento pleno en el Señor, yo quiero que mi hermano esté pleno en el Señor igual que yo. Entonces, de alguna manera, el hacer el bien ¿es fácil? No, pero no es imposible. ¿Ven? No es imposible. Es una actitud que usted y yo debemos desarrollar día tras día y procurar desarrollarla día tras día. Pero ¿sabe cuál es la forma y cuál es la fórmula más sencilla de desarrollar y llevar a cabo esta actitud en nuestro día a día? Y aquí está la clave y con eso vamos. La clave está en que usted y yo mantengamos una relación continua, permanente y perseverante con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque es así como usted y yo podremos tener en nosotros y podrá brotar de nosotros el fruto del Espíritu Santo desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Y entonces podremos manifestar amor aunque a mí no me hayan amado. Podemos manifestar amor aunque en algún momento yo no haya recibido amor en mi tiempo pasado. Pero de la forma como yo lleve mi actitud, en mi búsqueda del Señor y en mi relación con el Espíritu Santo día tras día, va a ser la mera clave como yo podré ser una persona, un hijo de Dios que nunca se cansará de hacer el bien y menos a los hijos de la fe. ¿Está conmigo, amada familia?
que estar entusiasmados todo el tiempo por hacer el bien. Tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, que reflejemos el amor de Dios que nos constriñe, que nos llena, que nos inunda, y de esa misma manera podamos manifestarlo a otros en nuestro diario vivir. Incline su rostro en esta hermosa tarde. Amén. Creo que la palabra de Dios es ha sido muy clara para nosotros el día de hoy. Y la invitación es que seamos perseverantes en nuestro diario vivir. Que perseveremos. Ya hemos iniciado la carrera en el camino de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de caminar en esa actitud que es correcta en el camino del Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Te damos muchas gracias por este consejo que has dado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en todo momento a ser perseverantes, a perseverar en el amor, Señor, a perseverar en nuestra confianza en ti, a perseverar, Señor, en caminar en la instrucción de tu palabra, en las verdades de tu evangelio, Padre Santo. Que día tras día, todos y cada uno de nosotros podamos permanecer en tu palabra, Señor, procurando diligentemente, Dios, obedecerla, procurando diligentemente, Dios, caminar en ella, y de esta manera, Dios, poder ser un vaso de honra en tus manos, Señor. Vaso útil en tus manos que pueda ser usado para manifestar tu amor a otros. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que no desistamos, que no desmayemos, Señor, que aunque vengan momentos difíciles en nuestras vidas, que en todo momento, Señor amado, podamos todos y cada uno de nosotros perseverar, Señor, sin importar las circunstancias que llegásemos a atravesar. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a amar tu obra, Señor. Ayúdanos a amar con todo nuestro corazón, Padre Santo, tu obra, y que de esa manera, Dios, podamos ser partícipes del crecimiento de la misma, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Dios, porque tú eres digno y único merecedor de ella, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dejo el lugar a quien corresponde, familia. Dios les bendiga y fue un placer, un privilegio estar con ustedes compartiendo la mesa del Señor. Amén. Gloria a Dios.